Sí, amén. Muchas gracias por el número especial. Me recuerda a México. Sí. eh, Vamos a leer la palabra clave y voy a orar para empezar el mensaje. Éxodo capítulo 2, versículo 15. Leamos todos juntos. 2, 3. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Voy a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su misericordia sobre nuestra vida, por darnos este tiempo apartado para poder escuchar su palabra, Señor. Te pido que puedas guiar a cada uno de mis hermanos con oídos espirituales para poder oír una palabra en esta mañana, Señor. También tenga misericordia de este pecador. Límpiame con su sangre preciosa para que en esta mañana solo tu palabra sea revelada, lleno de gracia y autoridad. Señor, te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es Dios formó a Moisés. Dios formó a Moisés. En la semana pasada aprendimos que mientras más oprimían al pueblo de Israel, tanto más se multiplicaban y crecían. Porque Dios es fiel que cumple su promesa. El pasaje de hoy es el nacimiento de Moisés. Y en especial cómo Dios lo forma en un líder útil para su obra. Si un entrenador asume un equipo de fútbol profesional, ¿qué es lo que hace? Yo creo que primero conoce a sus jugadores, sus características, y después organiza a su equipo y lo entrena para optimizar sus puntos buenos y así puedan crecer como un buen equipo. De igual manera, cuando Dios llama a un hombre para usarlo en su obra, Él lo forma a través de un largo proceso de preparación. Muchas veces el entrenador se equivoca y no saca buenos resultados, pero Dios no se equivoca. Él administra nuestra vida para formarnos como líderes útiles para su obra. El pasaje de hoy, Dios formó a Moisés por 80 años. 40 años en el palacio y otros 40 años en el desierto. A través de esta formación exigente, Moisés pudo crecer como el más grande líder de la historia de la humanidad. De igual manera, Dios nos llamó para ser líder útil para su pueblo. Por eso, desde que nos llamó, administra nuestra vida con gran esperanza de usarnos grandemente en su obra. Ora a Dios que a la luz del pasaje de hoy podamos ver la gran esperanza de Dios que nos está formando como hombres útiles para su obra. Amén. Primero, Dios respondió a la fe de los padres de Moisés, versículo 1 al 10. Moisés nació en una situación muy crítica, que cualquier hijo que naciera tenía que ser echado al río. Prácticamente tenía que morir. Como esclavos, nadie podía desobedecer a este decreto del faraón. Pero cuando Moisés nació, le dieron que era hermoso y le tuvieron escondido 3 meses. Tal vez la madre, después de sus labores forzosas, volvía rápido a su casa para darle de tomar a su leche y después otra vez disparaba hacia sus labores. Pero pasando 3 meses, ya no pudieron ocultarlo. El niño habría llorado más,
ya se habría escuchado. Entonces, ¿qué hicieron? Miren los versículos 3 y 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Ella tomó una arquilla de juncos, ¿la imagen? Sí. La arquilla de juncos, eso es como una cesta. La calafateó con asfalto y brea. Y luego lo puso ahí al niño, ¿no? En un carrizal. Ahí está la madre y su hermana. Y después su hermana, la siguiente imagen, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al niño. Seguramente todos los israelitas acataron al decreto del faraón con mucho dolor, diciendo: ¿qué vamos a hacer? Tengo que hacerlo. Pero aquí vemos que esta familia de Moisés actuó de manera diferente. ¿Cómo ellos podrían hacer así? En Hebreos 11, capítulo 23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice, porque le vieron niño hermoso. ¿Qué padres no ven a sus hijos pequeños hermosos? Pastor Javier cree que su hijo es muy hermoso, ¿no es cierto? Pastora Pamela también cree que sus hijas son muy hermosas. Estoy totalmente de acuerdo. Todos los padres creen que sus niños pequeños son hermosos. Por eso la frase le vieron niño hermoso, significa que ellos vieron a Dios, quien era el verdadero padre de su hijo. Creían que su hijo no nació para ser echado al río, sino que Dios tenía un plan muy especial para su hijo. Por eso no temieron al decreto del rey. Confiaban que Dios haría algo en tal situación. Ellos no quedaron impotentes y fatalistas, sino que habrían orado mucho con toda la familia por su hijo. Y pusieron al niño en un carrizal a la orilla del río. Aquí aparentemente este acto se ve como que lo echaran a su suerte. Pero al ver a su hermana que se puso a lo lejos para ver lo que acontecería al niño, nos damos cuenta que toda la familia del niño esperaba ver cómo Dios respondía a sus oraciones. Entonces, ¿cómo Dios respondió? Cuando leemos los versículos 5 al 10, podemos ver de qué manera sutil Dios respondió. Cuando la hermana de Moisés llegó a la orilla del río para ponerlo en el carrizal, tal vez la hija del faraón estaba mirando telenovela en su cuarto, haciéndose el pedicure, la manicure. Pero Dios creó en ella un deseo repentino e irresistible de lavarse en el río. Entonces descendió a lavarse al río y vio la arquilla en el carrizal. Envió rápidamente a una criada para que lo tomase. Luego abrió la arquilla y vio a un niño hebreo que lloraba. La hija del faraón no tenía por qué tener compasión de un niño hebreo. Dejar vivir al niño era ir en contra de la orden de su propio padre. Pero Dios creó en ella compasión y dijo: de los niños de los hebreos es este.
Entonces su hermana le propuso buscarle una nodriza para que le críe al niño, y la hija del faraón aceptó. Y la doncella fue rápido y trajo a la madre del niño. Y la hija de faraón se lo dio y le dijo: críamelo y yo te lo pagaré. La madre tomó al niño y lo crió. Esta madre se habría emocionado mucho al criar a su propio hijo, y su fe se habría transferido al niño. Después, cuando el niño creció, lo trajo a la hija del faraón, la cual lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés. Aquí vemos la providencia de Dios. Su providencia a los hombres de fe es impresionante. Su providencia se manifiesta aún más en el tiempo oscuro. Nuestro Dios es el Dios de providencia. En Él no hay fatalismo. Este Dios quiere manifestar su providencia también en nuestra vida. Si ponemos nuestra mirada en este Dios, sí o sí seremos movidos para poder luchar aún en medio de problemas. Si ponemos nuestra fe en este Dios, podemos ver que Dios va a guiar nuestra vida por el mejor camino. Amén. Segundo, Dios formó a Moisés en el palacio, del versículo 11 al 14. Ahora Moisés, como hijo de la hija del faraón, creció en el palacio. Dios habría podido hacer crecer a Moisés en cualquier lugar común y corriente. Pero, ¿por qué le habría hecho crecer a Moisés como príncipe en el palacio? Porque Dios tenía un plan de formarlo como futuro líder para su pueblo. Referido a esto, Hechos capítulo 7, versículo 22 dice: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés recibió educación real como príncipe del gran Egipto. Pudo aprender diferentes áreas como historia, filosofía, política, astronomía, religión, música, lenguaje, medicina, etc. Y también habría participado de actividades militares. Por esta formación exigente, más tarde Moisés pudo escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí aprendemos que nuestro Dios nos pone en el proceso de formación exigente para ser líder de su pueblo. Hay un famoso dicho que dice: discípulos de Jesucristo no nacen, sino se hacen por disciplina. Dios nos llamó no para ser uno de la masa, sino futuros líderes para su pueblo. Si queremos ser líderes, no tenemos que conformarnos con una vida fácil y cómoda, sino amar la formación exigente de Dios. En este tiempo, Dios me da el entrenamiento de ser mensajero. No es nada fácil, hay mucha exigencia, pero ahora puedo ver que Dios me está dando este proceso para formarme como líder de su pueblo. Ahora, ¿cómo habría vivido Moisés en el palacio? El autor no nos habla de su historia personal, pero nos relata 2 sucesos que marcaron la vida de Moisés. Miren los versículos 11 al 14. Voy a leerlo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas,
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Aquí podemos ver que Moisés había guardado un conflicto interior grande a lo largo de su vida en el palacio. ¿Qué conflicto era? ¿Vivir como un príncipe o vivir identificado como el pueblo de Dios? Moisés, viviendo como hijo de la hija de Faraón, podía gozar de todas las cosas del mundo tranquilamente, como lujo, riquezas, placeres, prestigio, autoridad, etc. Todo estaba ya a su alcance, tan solo si quedaba callado ante su identidad. La decisión que tenía que tomar Moisés no era fácil, pues si se identificaba como pueblo de Dios, lo perdía todo, se convertía en esclavo. Tal vez también habría llorado mucho por desilusionar a su madrastra que lo crió con tanto amor. Tal vez en un tiempo de su juventud, él habría ya pensado vivir como príncipe nomás. Pero a pesar de todo esto, Moisés no podía negar su verdadera identidad. La fe que su madre sembró en él estaba creciendo. También cada vez al ver que sus hermanos sufrían, se reactivaba más su conflicto. Obedecer esta identidad como el pueblo de Dios o vivir como príncipe en el palacio. El hecho de que mató al egipcio que golpeaba a un hebreo nos habla de su decisión de vivir como el pueblo de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 23 hasta el 25 nos relata acerca de esta historia. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Dice que la vida es constante toma de decisiones. En cada etapa importante de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. La decisión que tomemos determina nuestra vida. Si Moisés no hubiera tomado tal decisión, tal vez habría podido gozar de los deleites temporales del pecado. Pero al fin de cuentas, su vida habría terminado miserablemente. Ahora, ¿cómo Moisés podría tomar tal decisión? ¿Será que él era un hombre especial? No. En Hebreos capítulo 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés pudo tomar esta decisión por su sistema de valor. Es decir, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Poniendo su mirada en el galardón, en el reino de Dios fue movido y podía tomar tal decisión. Es decir, Moisés tenía su cosmovisión centrada en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es cosmovisión? La palabra cosmovisión está compuesta por cosmo, que significa universo o mundo, y visión, que viene de ver. Es decir, cosmovisión es la manera de ver el mundo y el universo. El ser humano se comporta conforme a su cosmovisión. Por ejemplo, la mujer samaritana en Juan capítulo 4 tenía la cosmovisión de que la felicidad de la mujer consistía en casarse con el hombre ideal. Por eso es que ella se casó 5 veces y se divorció 5 veces. Leví tenía la cosmovisión de que el mundo funciona por dinero y que el dinero traería la verdadera felicidad al hombre. Por eso se hizo cobrador de impuestos. Dios formó a Moisés por 40 años en el palacio para forjar en él su cosmovisión centrada en el reino de Dios. Por esa cosmovisión, él pudo tomar esa decisión gloriosa de fe. En nuestra vida cristiana tenemos que tomar decisión. Estando en la iglesia, nadie nos obliga a hacer la voluntad de Dios. Y en este mundo, de alguna manera, están las comodidades de Egipto. Llevar una vida tranquila, sin presión de servir la obra, disfrutar, salir con los amigos, fiesta, etc. Pero Dios, en medio de todo esto, quiere forjar en nosotros la cosmovisión centrada en el reino de Dios. Pastor Mateo tenía una conciencia problemática, que los hermanos escriben bonito la meditación, pero no se ve cambio en su vida. ¿Por qué pasa esto? Porque el estudio bíblico es superficial, no toca su sistema de valor. Todavía su cosmovisión está en este mundo. Todavía al oír la palabra no hay gozo en su corazón que este mundo no lo puede dar. Ese gozo que viene poniendo la cosmovisión centrada en el reino de Dios. Hermanos, ¿por qué sentimos que la iglesia nos quita tiempo? ¿Por qué hay amargura sirviendo la obra? Porque no buscamos las cosas de arriba, el galardón de Dios. Si buscamos las cosas de arriba, en automático nuestra actitud cambia. No nos amargamos, sino luchamos para poder servir la obra de Dios de todo corazón. Si nuestra cosmovisión no cambia, tampoco nosotros cambiamos. Viviremos acomodados en Egipto. Hermanos, ¿dónde está nuestra cosmovisión? ¿En el reino de Dios o solo en este mundo?
Ora Dios, que en medio de este mundo podamos poner nuestra mirada en el galardón, nuestra cosmovisión en el reino de Dios, de tal manera podamos tomar la misma decisión de fe de Moisés. Amén. Tercero, Dios formó a Moisés en el desierto, del versículo 15 al 25. Ahora miren el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés tuvo que huir a la tierra de Madián, pues Faraón quería matarlo. Desde Egipto hasta Madián son más o menos unos 1000 kilómetros. Fue un largo viaje. Moisés vivía en el desierto por 40 años como un buscado político del faraón, cuidando las ovejas del sacerdote Madián. Y se casó con su hija Séfora y tuvo un hijo y le puso por nombre Gersón, diciendo, forastero soy en tierra ajena. ¿Cómo habría sido la vida de Moisés en el desierto? En el palacio era servido, pero en la tierra de Madián era todo lo contrario. Él tenía que servir. Todo lo que obtuvo en el palacio, su sabiduría, título, reconocimiento, etc., en el desierto no le servía de nada. De tener todos los privilegios, ahora tenía que trabajar para comer. Según capítulo 3 de Éxodo, versículo 1, a pesar de 40 años de su vida pastoral, Moisés no tenía ni siquiera sus propias ovejas. Cuidaba las ovejas de su suegro. No tenía una motivación de establecer su vida, por lo menos como un pastor. Al ver que Moisés le pone a su hijo de nombre Gersón diciendo, forastero soy en tierra ajena, podemos darnos cuenta que Moisés en el desierto habría llevado una vida muy solitaria. Nos pareciera que él está malgastando su tiempo en el desierto, sin ningún sentido. Pero Dios no se equivoca. Dios estaba con él y estaba haciendo grandes obras en él. ¿Qué obra hizo en él en aquellos 40 años en el desierto? Dios lo formó como un hombre útil, quebrantando su autosuficiencia. Cuando Moisés tomó la decisión de liberar a su pueblo en el palacio, él creía que con su propia fuerza, su sabiduría podría hacerlo. Es decir, él era autosuficiente. Pero su autosuficiencia se quebrantó y se hizo un hombre humilde en el desierto. Por eso, cuando Dios le llamó en el capítulo 3 y 4, Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Soy torpe de lengua. Te ruego por medio del que debes enviar. Aquí vemos que a quien Dios usa es humilde. Aquel cuya autosuficiencia ha sido quebrantada a través del entrenamiento de desierto. Ahora, ¿cómo sabremos si uno es humilde o no? El hombre humilde delante de Dios vive de rodilla. Reconoce su impotencia total, su indignidad total. Sabiendo esto, depende solo de la misericordia de Dios orando. Y cuando se depende de Dios, empieza la gran obra de Dios en nuestra vida. Como Moisés,
Dios lo usó para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. Cuando muere nuestra autosuficiencia, ahí empieza la obra de Dios. También hay tiempo de desierto en nuestra vida. En la vida pastoral, las ovejas no responden o vienen, se van. También en la ubicación profesional, no está fácil por esto de la pandemia. También problema económico, familiar, etc. El tiempo de desierto no es fácil, pero es un tiempo de entrenamiento divino de Dios. Lo que Dios quiere es usarnos grandemente en su obra si en medio de ese proceso dependemos de Él con humildad. Dios en medio de este proceso tiene un propósito divino y es formarnos como líderes útiles para su pueblo. Hasta aquí hemos visto cómo Dios formó a Moisés con gran esperanza para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios también nos llamó y nos está formando con el mismo propósito. Dios no se equivoca. Él está administrando nuestra vida para usarnos grandemente en su obra. Oro a Dios que podamos ver la gran esperanza de Dios que nos está formando como hombres útiles en su obra. De tal manera podamos servir la obra de todo corazón. Amén. Voy a leer la palabra clave y voy a orar. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Padre Celestial, muchas gracias por su esperanza. Usted no se equivoca. Usted no se apresura y nos está formando como hombres útiles en su obra. Ayúdanos a poder aceptar esta esperanza, Señor, en medio de nuestra situación difícil. De tal manera podamos servir su obra de todo corazón. Se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén.